de que en agricultura, para tener éxito, había que tener una base científica. Que de pronto dejaron de tener esa relevancia. Sí. Cartagena fue una de las ciudades más afectadas por la guerra de independencia. Bueno, yo como soy profesora, me he dado cuenta más o menos cómo es el estudiantado hoy. Muchas gracias a nuestros oyentes por nuevamente acompañarnos. Quisiera empezar esta ocasión con una pregunta. ¿Sabían ustedes que una familia era la dueña de la refinería de Cartagena? Esta y otras respuestas más las podemos hoy en día oír de la mano de nuestra invitada muy especial, la historiadora e investigadora María Teresa Ripoll, quien ha aceptado la invitación para ser parte de Prende el Foco por Cartagena, el podcast de la Fundación Santo Domingo. Muchas gracias, María Teresa, por aceptar esta invitación. Con mucho gusto, estoy encantada de estar aquí y de dar todas las respuestas que me hagas, de preguntas que me hagas. Bueno, María Teresa ha mirado en diferentes facetas la historia empresarial del país, en particular de la costa, muy especialmente en Cartagena, aunque sus estudios la han llevado a toda la geografía nacional. Hoy vamos a entender más sobre nuestra ciudad. Este es un podcast que tratamos de que inspire a nuestros jóvenes y a nuestros líderes a través de la historia, y es por eso que creemos que es tan importante que la reconozcamos y sepamos de dónde venimos en nuestra historia empresarial. De ahí que hoy en día contaremos como invitada muy especial con María Teresa, quien ha hecho muchos libros y papers, investigaciones alrededor de este tema, y lo haremos a través de un orden que le hemos querido poner a esta conversación que siempre llamamos el pasado, el presente y el futuro, como para tratar de hilar un poco la conversación. Entonces, empecemos hablando de quién es María Teresa, por qué su conexión con Cartagena primero que todo y su pasión por la historia, de dónde viene. Sí, mi conexión con Cartagena es la conexión que podría tener cualquier persona que ha vivido siempre aquí. Yo he vivido casi toda mi vida en Cartagena, con excepción de cuando fuimos a estudiar mi hermana y yo. Mis papás nos mandaron a hacer el bachillerato en Bogotá. Nosotras veníamos del colegio Jorge Washington, que no llegaba sino hasta 6º grado. Entonces, a la hora del bachillerato, mi papá dijo, no, se van internas para Bogotá, para un colegio de monjas. Nos mandó para un colegio de monjas, un internado muy severo. Ahí hicimos Cecilia, nos fuimos de 13 y 12 años. Y ahí hicimos el bachillerato. Después cuando acabé el bachillerato, entré a estudiar psicología en la Javeriana, pero no duré sino 4 semestres porque me casé. Me casé y como a los 3 años de haber estado viviendo en Bogotá, a mi esposo le salió un trabajo aquí en Cartagena, y él vivió toda su vida en Bogotá, pero es un cartagenero impresionante. Dijo, no, nos vamos para Cartagena, y nos vinimos entonces para Cartagena, y el resto del tiempo he estado aquí, obviamente haciendo viajes a Bogotá cada vez que puedo, porque tengo a mis hijas allá, a mi hija allá. Entonces ese es como mi vínculo personal con Cartagena, es más o menos ese. Ahora, mis inicios como historiadora, ¿por qué me metí a estudiar historia? Bueno, yo siempre que estuve de ama de casa, después de que salí de la universidad y me casé, etcétera, siempre tuve la nostalgia de volver a la universidad. A mí me afectó haberme salido, con el tiempo me afectó haberme salido, volver a la universidad, pero ya no a estudiar psicología. La psicología dejó de interesarme y siempre tuve eso en mente. Entonces, finalmente tuve la suerte que en no sé si fue en 1993 o 1994, que la Universidad de Cartagena abrió la Facultad de Ciencias Humanas con un programa dividido en 3. O sea, había un programa de filosofía, uno de lingüística y uno de historia. Entonces me interesé por el programa de historia, especialmente. El decano era Alfonso Múnera. Alfonso Múnera, que acababa de llegar de hacer un doctorado en una universidad en Connecticut sobre historia del Caribe.
Entonces me matriculé ahí, conocí el programa y me interesó mucho y me metí a estudiar historia, el programa de historia en la Universidad de Cartagena. Ahí, o sea, ¿qué me motivó a escoger el programa de historia? Yo creo que lo que me motivó, yo siempre fui una lectora voraz, entonces durante mi vida de mamá, yo leí a casi todos los autores del boom latinoamericano y mi afición, siempre mi preferencia era por las novelas históricas, me encantaban. Entonces tal vez digo, yo siempre pienso que eso fue lo que me motivó a elegir historia. Ahí estudiando historia se da uno cuenta que la realidad es más impresionante que la ficción. Entonces disfruté muchísimo estudiar ya a los 45 años, más o menos creo que esa era la edad que tenía, tal vez un poco menos. Después, cuando terminé de estudiar ahí, hice un trabajo primero sobre Rafael del Castillo y compañía, porque Ramón del Castillo Restrepo donó al Banco de la República los diarios y los mayores de la contabilidad de Rafael del Castillo y compañía, que abarca desde 1860 hasta 1960. O sea, es hasta el presente, pero hasta esa época ellos fueron importadores y exportadores, o sea, era una casa de comercio. Ese trabajo lo hice antes de entrar a la maestría. En el 2003, en el 2004 entré a una maestría que abrieron en la Universidad de los Andes. Yo conocía a una de las profesoras y ella me llamó y me dijo, ven, te hace falta la maestría. Entonces me fui para Bogotá, como todos los semestres que tocaba, creo que eran... ¿Tus hijas felices de tenerte allá o todavía no estaban en Bogotá? Sí, estaba Julieta estudiando en los Andes. Mi otra hija se fue para Australia y ya para esa época se había ido. Estaba Julieta y estaba mi hermana Marta, que es como mi hermana preferida. Entonces, que no nos oigan las demás. Sí. Nosotros somos 4 mujeres, las otras están lejos. Entonces, la maestría para mí fue una delicia. ¿Por qué? Porque en Bogotá investigar es maravilloso. Tienes el Archivo General de la Nación, ahí hay de todo lo que tú quieras. Está la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Luis Ángel Arango. Hay muchas fuentes de documentación importantes. Entonces me encantó hacer la maestría y luego hice una tesis que consistió en estudiar la élite cartagenera antes de la independencia y esa misma élite después de la independencia, o sea, cómo afectó a la élite el inicio de la República. Esa fue mi tesis, que la universidad la publicó. Esa fue en los Andes con la maestría. Con la maestría, sí. Perdóname y te interrumpo ahí un segundito para tratar de conversar sobre cada uno de esos temas y sobre todo no dejar de escucharte cosas tan importantes como las que has mencionado. Ajá. Que las tengo aquí muy presentes porque, por ejemplo, la historia de Harina Tres Castillos es una de las empresas, entiendo, la empresa privada más antigua del país, aún en funcionamiento. Sí. Ese tipo de historias yo creo que para Cartagena son muy valiosas porque nos dan una muestra clara de que esta ciudad en el pasado ha sido muy importante, no solamente desde lo histórico como tal, sino desde el comercio, desde la industria. Y ese valor yo quisiera resaltarlo como algo, no sé si la palabra más adecuada sea que se ha diluido o si por el contrario tendríamos que, decir por el contrario se ha aumentado, pero quizás no se ha divulgado de la misma manera. Sí, exacto. Yo soy admiradora de esa empresa, porque ellos, como tú bien dijiste, ellos llegaron a un momento como en los años 40, que la generación que le tocó la administración, que creo que era la tercera generación del Castillo, eran los del Castillo Stevenson, no quisieron seguir con el mercadeo de cosas importadas,
tal vez porque la política económica en Colombia durante el siglo XIX y siglo XX siempre fue proteccionista. Hasta 1980 o 1990 con César Gaviria, que hizo la apertura. Y entonces para estos comerciantes que todo lo que traían era importado, pues eso era un inconveniente grande. Y entonces Rafael del Castillo Stevenson fue el que promovió la idea de pasarse a la molinería, que era relativamente nueva en Colombia, la industria molinera. Y entonces ellos tenían un lote en el bosque y ahí donde están ahora todavía comenzaron con esta industria. Esta es una industria de familia, es así que no ha salido de la familia sino hasta ahora en el presente. Ya se asoció. Se fusionaron, ¿no? Con otra gran familia también. Con una muy parecida a ellos, pero norteamericana. O sea, también empresa de familia, y parece que les ha ido muy bien. Parece que les ha ido súper bien. La familia sigue siendo la principal accionista. Me imagino que habrán accionistas de otras familias, pero ellos mantienen el control. Fue muy importante la administración de Ramón del Castillo Restrepo. Ramón trabajó ahí, estuvo de gerente 30 años. Y yo hice el trabajo de los del Castillo inicialmente mientras fueron comerciantes. Pero después Ramón me llamó y me dijo, mira, complétame esta historia porque vamos a cumplir 150 años de fundados y yo quiero la historia completa para sacar un libro. Entonces me tocó estudiar lo de la molinería también, y ahí ya no tenía el archivo contable con que comencé, sino que Ramón me dijo, mira, me abrió las puertas del archivo que tenían, un archivo muy bueno, porque casi todo el trabajo lo hice con las actas. Tú sabes que hay actas buenas y hay actas que no te sirven, porque son como una cosa para llenar el tema. Estas actas las hacía el mismo Ramón. El mismo Ramón tenía la disciplina de después de cada reunión sentarse a hacer el acta. Entonces son actas completísimas. Yo casi que no necesité más nada, o sea, necesité después hacer entrevistas a la familia y cosas así, pero de papel las actas me bastaron. Y entonces estuve muy satisfecha con ese trabajo. Gracias a ese trabajo me vinculé de nuevo con los Andes, porque ese trabajo que fue antes de la maestría, yo no sé por qué lo leyeron en la Facultad de Administración de los Andes, donde son pioneros en el tema de la asignatura de Historia Empresarial. Entonces un día me llamó Carlos Dávila. Él es profesor emérito de los Andes y de la Facultad de Administración, y me dijo, mira, yo quiero que tú participes en la publicación de un libro que estamos recogiendo material sobre historia empresarial colombiana. Tiene la característica, son 37 trabajos que tenemos ya reunidos o que tenemos comprometidos, y nos gustaría que tú participaras. Entonces, que participaras con el trabajo de los del Castillo. Entonces, ahí entró el trabajo de los del Castillo, pero al poco tiempo me volvió a llamar y me dijo, uno de los autores que iba a aportar un texto era Gustavo Bell. Pero Gustavo Bell estaba de vicepresidente en ese momento, de Pastrana. Entonces Gustavo me llamó y me dijo, mira, ¿por qué no lo hacemos juntos? Yo te doy las directrices y te leo lo que vayas escribiendo. Entonces también hice ese trabajo en coautoría con Gustavo Bell. Este trabajo fue sobre un comerciante, hijo de un comerciante gaditano establecido en Cartagena. El personaje que estudiamos se llamaba Juan de Francisco Martín. Había nacido en 1799, o sea, es un comerciante de la primera mitad del siglo XIX. Fue una historia fascinante porque había mucho sobre él en el Archivo General de la Nación.
Y, y bueno, porque se volvió mucho más rico que el papá. Se enriqueció, tenía una clientela en Colombia que llegaba hasta el sur de Colombia. Un tipo muy impresionante la historia de él. Sí, así que si quieres meter una cucharada para... No, te iba a decir te que veo con ganas de preguntar la familia sin duda de Rafael del Castillo y compañía y todos los que han pasado por esa empresa y que todavía hacen parte de ella, pues hacen parte hoy en día del mundo institucional y empresarial de nuestra ciudad. Sí. Con grandes personas al frente de sus juntas y de empresas derivadas. De las familias antiguas de aquí. Claro, es de las familias antiguas y es uno de esos 4 casos de éxito que tú también tienes en un libro que resumes a 4 grandes familias. Antes de entrar en esos 4, en esos otros 3 mejor. María Teresa, como estamos hablando de historia, quería contarte un poco de la historia de la fundación en Cartagena. Aquí estamos desde 1990 y empezamos trabajando en microcréditos para fortalecer pequeñas unidades de negocios. Seguidamente iniciamos nuestra intervención en la isla de Barú, que hoy en día nos ha permitido tener un colegio que atiende a casi 700 estudiantes, así como más adelante con el desarrollo de Ciudad del Bicentenario, el megabarrio más importante de todo el país. Ahí vivirán cerca del 20% de los cartageneros cuando esto esté terminado. Por lo tanto, seguirá la historia de la fundación por muchos años más. Hablábamos en la historia, en la historia esta nuestra de Cartagena, de la familia de Rafael del Castillo, pero tú en tu libro también me mencionas lo del ingenio Sincerín y aprovecho para darte las gracias en este caso por el otro libro, sobre el ingenio Manuelita, que probablemente tienen esas historias parecidas, pero que aquí lamentablemente desapareció el ingenio de Sincerín. También hablas de la familia yo te voy a contar por qué. Martínez Camargo. Y esa es una de las respuestas, o es la respuesta a la pregunta que hacíamos en nuestra introducción, ¿no? Esa es la familia que era dueña de la refinería, la de Diego Martínez Camargo. Pero no de la refinería de Mamonal. No. No, es que Diego Martínez Camargo era un personaje adelantado para su época. O sea, fue un tipo que a fines del siglo XIX ya estaba convencido de la importancia que iba a tener el petróleo como fuente de energía. Entonces él, uno de sus grandes intereses era el tema del petróleo. Él se viajó al sur de los Estados Unidos, donde había movimiento, donde habían descubierto petróleo, para enterarse de cómo se montaba una refinería. Aquí se gastó su fortuna buscando petróleo en la costa y lo único que entró fue gas. En Córdoba, parece que en Córdoba hay muchas minas de gas. Es penosa hasta cierto punto porque primero porque nunca encontró petróleo y eso él era un hombre depresivo, entonces eso lo golpeó mucho. Pero la refinería le fue muy bien y la refinería decidió montarla en 1910. Esa refinería la montó a la entrada de Boca Grande, se llamaba la Cartagena Oil Refining Company. Estaba hecha con base a petróleo importado, seguramente de la Standard Oil. Tenía una capacidad de refinación de 400 barriles diarios de petróleo, lo que es muy poquito, puedes poner una refinería pequeña. Pero Colombia era pequeña en esa época. O sea, nosotros en 1920 creo que teníamos 6 millones de habitantes, una cosa así. Entonces esa refinería distribuía combustible y derivados del petróleo en todo el país, hasta que se puso en marcha la refinería de Barranca Bermeja en 1923. Y entonces él sabía que lo iba a sacar del mercado y antes de que lo sacara del mercado cerró. Pero estudiando las ganancias le fue muy bien en los años que estuvo con esa refinería, que fueron 13 años. Ese libro de los 4 empresarios es interesante por varios motivos.
El primero porque ellos eran contemporáneos, ellos vivieron más o menos en la misma época. Diego Martínez Camargo, los hermanos Carlos y Fernando Vélez Daníez, Pombo hermanos, eran, ¿cómo es que se llamaba el mayor? José Ignacio creo que era que se llamaba, no me acuerdo, y Esteban. Y el cuarto eran los del Castillo. Claro. Lo importante de este trabajo fue que yo los hice con base a archivos de familia y buenos archivos de familia. O sea, el primero fue el del Castillo, los archivos de familia. Después de lo del Castillo, un día me llamó José Enrique Rizo. Me dijo, mira, ¿y tú por qué no haces un estudio de los pombos? Si yo tengo aquí un baúl lleno de papeles viejos. Y yo dije, claro, con mucho gusto, muéstrame qué tienes para ver si puedo. Fui allá y me encontré con un baúl grande de esos con que viajaban en el siglo XIX, lleno de papeles. Había unos mazos así de cartas, de correspondencia. Había de todo ahí. Estaba lleno de polvo, eso sí, no se ve que no lo miraban desde hacía mucho tiempo. Lo primero que hice fue llevarme para mi casa todo lo que pude para limpiarlo, para ordenarlo. O sea, lo indexé, hice un índice de contenido de lo que había ahí y me salió un buen trabajo. Me gustó mucho mi trabajo. ¿Y dónde están esos archivos hoy en día? Yo no sé, esos archivos los compró el Banco de la República, están en la biblioteca Luis Ángel Arango. Los mandaron para allá para que se conservaran mejor, porque aquí el problema de la humedad es tenaz. Ese archivo, lo más importante que yo encontré en ese archivo fue una correspondencia que tuvieron los hermanos Esteban y ahora no me acuerdo si es José o no me acuerdo cómo se llama, y el otro que era el mayor. Una correspondencia entre 1880 y 1884. Esa correspondencia la tuvieron porque el mayor de ellos, vamos a decir que se llamaba José, le salió un puesto, el papá le consiguió un puesto en Nueva York, en una casa de comercio que se llamaba Muñoz y Espriella. Se llamaba Muñoz y Espriella porque eran dos latinoamericanos los dueños de la casa de comercio, un señor Muñoz de Venezuela y el señor Espriella de aquí de Cartagena, Justo de la Espriella se llamaba ese señor. Entonces ellos habían montado esta comercializadora y necesitaban un copiador de cartas. Entonces le propusieron, llamaron al papá de los pombos y el papá de los pombos, no, yo lo tengo aquí en mi casa, te lo voy a mandar. Ellos tenían idea de inglés y de contabilidad, se acababan de graduar, tendrían 20 y 22 años. Porque el papá les enseñó en su casa contabilidad e inglés, que no aprendían en los colegios. Entonces se fue el mayor para allá y comienza esta correspondencia con el hermano. Es una correspondencia que no es de cosas personales, es de puros negocios, o sea, eran los típicos hombres de negocios, este par. Y ahí este le cuenta cómo le va en Nueva York, qué es lo que hace en esa firma. Esa correspondencia fue riquísima para yo enterarme cómo comenzaron. El mayor se dio cuenta de que lo más importante era exportar, que ellos tenían que encontrar un producto de exportación que les diera inclusive más importancia ahí en Muñoz y Espriella. Y finalmente dieron con los cueros, comenzaron a exportar cueros. Antes de exportarlos, el que estaba en Nueva York le indicó a Esteban cómo tenían que llegar los cueros. Entonces así comenzaron a ganarse también un dinero extra con la exportación de cueros. Y Eran una familia de comerciantes. Era una familia de comerciantes. Ellos nunca dejaron de ser comerciantes, nunca quisieron invertir en industrias. Los hijos de ellos sí. Los hijos de ellos cuando heredaron, los hijos de Esteban, porque los del otro, el otro no tuvo muchos hijos y se murió, no tuvo muchos hijos y creo que los que tuvo eran mujeres o no sé, pero Esteban tuvo como 10 hijos y 7 de ellos eran hombres.
Entonces los hombres decidieron montar un ingenio también. Se asociaron con los burgos de la hacienda Verástegui, que es una hacienda que venía de la colonia. Los Verástegui estaban quebrados, ellos ponían la hacienda y los hijos de los Pombo eran los socios capitalistas. Pero tuvieron la de malas de que el ingenio Verástegui, se llamaba, comenzó a funcionar en 1930, cuando la gran crisis mundial estaba en todo su apogeo. Claro. Y los precios del azúcar estaban en el suelo. Y duraron en el suelo como 5 años. Ellos tenían que pagar un préstamo que habían hecho al Chemical Bank en Nueva York y entonces no podían. No les salía la plata para pagar. Finalmente el Chemical Bank decidió que iba a mandar un gerente para que el gerente acopiara lo que debían y cuando terminaran de pagar se devolvía, y eso fue lo que hicieron. Pero ese ingenio nunca funcionó, finalmente se acabó como en los años 50. Lo mismo pasó con el ingenio de Sincerín. El ingenio de Sincerín comenzó su primera zafra en 1910. ¿Cuál era la familia detrás La del familia ingenio? Vélez Daníez. Vélez Daníez. Los hermanos Carlos y Fernando Vélez Daníez. Carlos se casó con una del Castillo, no sé si es con una del Castillo o con una, ya no me acuerdo bien. Y Fernando se casó con Elena Pombo. O sea, estaban casados con gente de la élite de aquí. Él de la idea, eran dos hermanos que se complementaban. No sé si te importa que me esté extendiendo. No, para nada, adelante, adelante. Se complementaban. Fernando era un clubman, inclusive fue de los fundadores del Club Cartagena aquí. Además era muy buen mozo, mucho éxito tenía Fernando. No era hombre de campo, era hombre de ciudad. Le encantaba, su destino preferido era La Habana, cuando La Habana estaba en su apogeo. Y estando en La Habana, él se fue a vivir a La Habana con su esposa y sus hijos en 1898, después de la independencia de Cuba. Y estando allá se dio cuenta que los ricos de allá eran ricos por el azúcar. Porque Cuba, te cuento que Cuba desde mediados del siglo XIX era el principal productor de azúcar de todo el Caribe. Y el 80% de su producción la enviaba a Estados Unidos. O sea, ahí lo que había era gente rica. Entonces Fernando se dio cuenta, y como era un clubman y le gustaba mucho la plata, ellos decidieron, él vino a Cartagena y le dijo a su hermano Carlos, mira, lo que tenemos que hacer es esto. Trajeron ingenieros cubanos para que les dijeran en qué sitio montar el ingenio. O sea, ellos montaron el ingenio asesorados por cubanos. Y era un ingenio de los grandes. Ya en Cuba a los ingenios no les llamaban ingenios sino centrales, porque la producción era impresionante. Ellos copiaron todo de los ingenios de Cuba. Han debido copiar es de la Manuelita, de los ingenios del Valle. ¿Existían ya en ese momento? Sí, ya existían. Estaban comenzando, pero existían. Pero una de las cosas más admirables para mí de los dueños de ingenios del Valle es que ellos se dieron cuenta desde el principio de que en agricultura, para tener éxito, había que tener una base científica de lo que estabas haciendo. Y entonces montaron un centro experimental en Palmira desde los años 20. O sea, a finales de los años 20 tenían ese centro experimental, del cual se sirvió especialmente la Manuelita. La Manuelita, cuando estaba siendo gerenciada por Harold Eder, el papá de Henry, un señor increíble también, un personaje fabuloso. Él fue el que hizo que el ingenio de la Manuelita avanzara. No fueron los hijos del fundador. Los hijos del fundador no sirvieron para nada, por lo menos para el ingenio no sirvieron. Hasta que llegó Harold Eder y Harold Eder estudió en MIT, un tipo muy preparado, y cuando llegó a Colombia le hizo una revisión a todo lo del ingenio y se dio cuenta de que estaban robando, porque los hijos que estaban administrando el ingenio traían
trabajadores de Inglaterra y de Estados Unidos y les pagaban en libras esterlinas Wow. y en dólares. Empezando por ahí, ¿entiendes? Entonces ahí parece que la robadera era Despilfarro. impresionante, el despilfarro. Y Harold Eder los puso en su puesto. Y entonces en la siguiente junta lo nombraron gerente. Y ahí sí echó para adelante el ingenio. Lo primero que hicieron fue, bueno, servirse del Centro Experimental de Palmira para avanzar en el aumento de la producción de azúcar. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Lo hicieron, como tenían este laboratorio experimental, trajeron del exterior 15 variedades diferentes de caña y las sembraron en distintos lotes. Y se dedicaron a estudiar, cuando ya la estaban produciendo, cuál de esas cañas tenía la mayor concentración de sacarosa. Y así fue como pudieron pues sembrar el cañaveral con esa variedad. Eso me pareció muy inteligente, haber hecho eso. Eso nadie más lo había hecho. Ni siquiera en Cuba tenían centros de estudio. De investigación. No tenían. Tenían en Argentina, en Tucumán, donde había ingenios, y tenían en Brasil, en Piracicaba. Tenían, pero no tenían, no era común esto. María Teresa, tú mencionabas ahorita que estas 4 familias coexistieron en una época histórica. Eran amigos, sí. Eran amigos y demás. Y uno siempre, pues, entiende que estas redes familiares, que igual como tú lo decías también, algunos se casaron sí. con otros, consolidaron a la ciudad como un polo pujante de desarrollo. Sí. Sin embargo, los negocios hoy en día relacionados con esas mismas familias, pues quizás solamente con la misma marca se ve la de Tres Castillos, pero los demás no hacen la misma presencia que en ese momento. Sí. ¿Tú tienes alguna visión de por qué de pronto dejaron de tener esa relevancia? Sí. Les recordamos a todos nuestros oyentes que aquellas personas que se inscriban en el link que aparece acá abajo de este episodio podrán participar de una invitación especial para 2 personas para que nos acompañen en el Cabildo de Getsemaní durante las fiestas de noviembre. Los esperamos. Bueno, generalmente porque es que cuando tú tienes una empresa de familia, hay todo un protocolo para ese manejo, para el manejo de la familia, para que tus descendientes se interesen por tu trabajo. No te dejen tirada la fábrica como dejaron el ingenio y como dejaron, bueno, yo no sé, a los Pombo no, porque los Pombo también, no aguantó la siguiente generación en ninguno de los casos. A mí me parece que en parte también eso ocurrió porque Cartagena creció muchísimo. Y creció muchísimo especialmente en la segunda mitad del 20. A partir de 1970 a Cartagena comenzó a llegar muchas familias de provincia. O sea, hoy Cartagena no es de los cartageneros tradicionales. Eso ya no los encuentra fácil, porque hay mucha gente de provincia que se vino al Gran Bolívar, atraídos por la capital, ¿entiendes? Atraídos por la capital, y entonces a eso se sumó que en 1986 salió la ley de elección popular de alcaldes. Y los alcaldes que hemos tenido desde entonces han sido todos de la provincia, si tú te pones a ver. Y gobernación. No sé la gobernación, pero también. Entonces, eso hizo que las élites tradicionales de aquí, como dices tú, no las ves, no están presentes, porque además no les fue bien económicamente, aunque heredaron fortunas, las despilfarraron. ¿Por qué? Porque no tuvieron una educación que les enseñara a amar lo que hacían sus padres. Eso es importante. Y entonces, a ver si tengo. Ahí hay aprendizajes que tú crees que de pronto. Hay libros sobre cómo se maneja una empresa de familia para que perdure.
porque para que perdure, mira, los del Castillo están como en la 5ª generación. Manuelita también. Sí. ¿Por qué? Porque seguramente supieron que existía ese protocolo de cómo se maneja una empresa de familia. A veces hablamos en la ciudad de una manera muy, yo creo que despectiva, no sé si sea la palabra, pero tratando de significar que vivimos en un balde de cangrejos, ¿no? Que la ciudad tiende a el que vaya surgiendo, jalarlo para abajo. Y no sé si eso sea una característica que desde realmente la investigación haya surgido, o es simplemente una casualidad histórica que de pronto la mayoría hoy en día no estén. Yo creo que es un poco de todo, de cada cosa. Lo que yo vi, por ejemplo, de los hijos de los Pombo, cómo manejaron el ingenio, me pareció que, o sea, se dedicaron a viajar, mejor dicho, de todo menos trabajar. Entonces, eso me pareció que fue por eso, fueron como consentidos, yo no sé. Y los que no sucedió con los del Castillo, estos 4 casos son importantes también por lo siguiente. Cartagena pasó, después de la independencia, Cartagena fue una de las ciudades más afectadas por la guerra de independencia. No fue una casualidad que a la única ciudad que sitió Morillo fue a Cartagena. Y en ese sitio acabó con la mitad de la población. Y los que se pudieron ir se fueron. O sea, los primeros que se fueron los comerciantes españoles asentados aquí, que eran los más ricos, los del Consulado de Comercio. También había gente de aquí que estaba en el Consulado de Comercio. Y esos fueron los primeros que agarraron su plata y se fueron. Y la guerra de independencia aquí acabó con la ganadería, acabó con la gente. Luego, un síntoma de eso es que la población en el siglo XIX no aumentó, sino que decreció. O sea, a mediados del siglo XIX, Cartagena tenía un poquito más de 8.000 habitantes. Y eso, bueno, eso siguió durante casi todo el siglo, como hasta 1880, que comenzó a tener auge la ganadería. La costa siempre ha sido ganadera. Y para esa fecha hubo una demanda de ganado en pie en distintos sitios del Caribe insular. Por ejemplo, Cuba se independizó en 1898 y quedó con el ganado. Es lo primero a lo que se dedican a coger los ejércitos. Ejércitos grandísimos que tienen que comer, y si hay un lote de ganado, pues nada. Acabaron con eso. Acabaron con lo que había de ganado en Cuba, y Cuba estaba importando ganado en pie. Estaba Panamá, donde estaban haciendo el canal, estaba importando ganado en pie. Y así había muchos sitios donde resultó, y de esas exportaciones se beneficiaron estos ganaderos, porque los Vélez Daníes eran ganaderos. Diego Martínez Camargo eran ganaderos. Ellos dos especialmente se beneficiaron de las exportaciones de ganado en pie. Las industrias que crearon, y una refinería y un ingenio azucarero que requieren de altas inversiones, las pudieron hacer por las ganancias que tuvieron. Ahora, se beneficiaron personas que no tenían nada que ver con ganadería, como los del Castillo. Los del Castillo tenían una flota de barcos. Entonces la ponían para las exportaciones de ganado en pie, y ahí se ganaban un dinero también. Entonces, la ganadería irrigó mucha plata a gentes los comisionistas, por ejemplo, se ganaron también mucha plata en esa época con el ganado. Entonces se puede decir que a partir de esas exportaciones de ganado en pie, la ciudad comenzó a tener otra cara. Ya había gente que tenía medios para ganar dinero entre la ganadería, y entonces comenzaron a surgir fábricas pequeñas, pero que surgieron zapaterías, cigarrillos, fábricas típicas de principio de industrialización.
que surgieron aquí, Mogollón y compañía, ahora no me acuerdo qué más, pero son todas fábricas de ese tipo. Y comenzó la reactivación económica. La ganadería fue responsable del inicio de la reactivación económica de la ciudad. Y luego estos tipos, que eran hombres de negocios, más que empresarios, eran hombres de negocios. En el año 1960 empieza a haber en el país un movimiento, no sé cómo llamarlo, pero Sí. los grandes grupos económicos empezaron a tener sus fundaciones. Mencionábamos hace un rato el caso de la Fundación Santo Domingo, Sí. pero también surge la Fundación Corona, también en Cali también surge Sí. la Fundación Carvajal, todas alrededor de 1960. Sí, Y me llama mucho la atención que Cartagena, que tenía también una clase empresarial importante, relevante sí. a nivel nacional, no tuviera ninguna fundación de ese Sí. nivel. ¿Hay Te voy a alguna echar- razón? Hay una historia muy interesante sobre este tema y me alegro que lo hayas tocado. Cartagena, después del auge de estos 4 empresarios, que como te digo, los hijos no conservaron, con excepción de los del Castillo, no conservaron esto. Cartagena en los años 40, por ejemplo, volvió a caer en la, digamos, en la pobreza también. Cartagena en los años 40, el gobierno no le paraba bolas a Cartagena, gobierno muy centralista. En los años 50, por ejemplo, en 1945, se hizo en Cartagena déjame busco y encuentro dónde está, porque esas cifras no me las sé de memoria. Se hizo en Cartagena un censo industrial. En 1945 se hizo un censo industrial en Colombia. Las cifras de Cartagena te muestran que Cartagena no tenía industrias. La ciudad tenía el 1.6% de los establecimientos industriales del país, 1.6%, que generaban el 2.1% del empleo total. Cifra que contrasta con la participación de Barranquilla. Barranquilla tenía el 10.5%. O sea, Cartagena no tenía industrias, no tenía en los años 50, hasta que apareció Intercol y propuso montar una refinería en Cartagena. Y la refinería estuvo lista en 1957. Ahora, tuvieron la de buenas que además del montaje de la refinería que comenzó a trabajar en el 57, en Mamonal también se instaló un gasoducto, que venía de Córdoba, de Coveñas. Esa combinación de una refinería y un gasoducto hizo que la zona de Mamonal se convirtiera lentamente en un desarrollo, tuviera lentamente un desarrollo industrial relacionado con con la existencia de la refinería y del gasoducto. Inicialmente, las industrias que se instalaron ahí estaban relacionadas con la petroquímica, pero después se instalaron otras industrias de servicios y de alimentos y se fue llenando Mamonal de industrias. Hoy en día es la zona industrial de Cartagena, sin que sea pues una... Ahora, seguramente las otras industrias llegaron atraídas por la infraestructura que construyeron los extranjeros en esa zona. O sea, esa carretera que llega hasta Pasacaballos, la construyó, o sea, la financió la compañía que hizo el oleoducto, el oleoducto de la Andia, que Cartagena fue el puerto terminal. La construyó desde los años 20 para poder tener el oleoducto ahí. Y así fueron habilitando la zona cada vez más, siendo la más atractiva para la creación de industrias. Ahí comenzó Cartagena a cambiar. María Teresa, y dentro de nuestra historia, o mejor dicho, dentro de nuestra visión actual de ciudad,
el turismo es uno de esos jalonadores muy importantes, pero que en esa historia no se veía todavía nada. ¿Cuándo realmente se vuelve el turismo importante para la ciudad? No, en esa época, imagínate, los monumentos todos estaban abandonados. Hay una muestra de fotografías en la fototeca histórica que yo la he usado para mostrar lo que era Cartagena del siglo XIX, del abandono en que estaban el castillo San Felipe casi que no se veía, lleno de maleza. Las murallas estaban llenas de esa planta que crece hasta en las piedras. Uh-huh. Entonces no se sabía, no se conocía, o sea, no se consideraba que el turismo podía ser una industria. No había esa mentalidad a fines del 19 y principios del 20. Por eso comenzaron a tumbar las murallas, alcanzaron a tumbar el tramo que está frente a la Matuna. Claro. Ahora, pararon la tumbada de las murallas porque la tumbada de ese tramo coincidió con un congreso de médicos que hubo aquí en Cartagena, médicos de todo Colombia. Y los médicos vieron la tumbada y se fueron horrorizados de aquí, y entonces comenzaron a escribir cartas y protestas por la tumbada. Y ahí se paró la tumbada de monumentos aquí. Entonces el turismo, yo diría que comenzó a ser importante en la segunda mitad del siglo XIX. Fue cuando comenzó a ser importante que llegaran aquí. La Boca Grande, por ejemplo, dejó de ser un barrio de aquí para convertirse en zona turística por los hoteles, por la playa sobre todo, porque tiene playa, yo vivo en Manga, que gracias a Dios no tiene turismo. ¿Por qué no tiene turismo ni hoteles? Porque no tiene ni playa, ni arena, no tiene eso, y eso es clave para... Pero ahora tienes negocios y empresas y oficinas, ¿no? Sí, hay oficinas. Manga se llenó de eso. Y hay como hoteles, pero que no son hoteles, son como hotelitos. Hay casas que han condicionado para recibir huéspedes, pero no los hoteles estos gigantes que hay en Boca Grande. De acuerdo. Y para entrar un poco en la recta final, María Teresa, me gustaría, sobre todo tú que has sido tan juiciosa en entender nuestra historia empresarial, si crees que esa base que existe de historia, de memoria, de archivos, realmente puede incidir en un futuro para la ciudad, o crees que esta es una ciudad totalmente diferente y que ha tomado un rumbo que realmente no obedece a esa historia anterior. Yo creo que es una ciudad totalmente diferente, pero de forma positiva. Por ejemplo, ahora hay muchas más mujeres historiadoras que no había hace 20 años. Hoy en día yo me sorprendo de que cada vez hay más mujeres historiadoras. Antes la historia no era una profesión, era un oficio, pero no era una profesión. O sea, los que escribían la historia en los años 50 eran casi todos abogados retirados, abogados jubilados, ¿sí? Gente como mi suegro, Eduardo Lemaitre, aficionado a la historia toda su vida, y ha escrito mucho sobre los libros de él sobre historia de Cartagena, pero no era una profesión, era una afición que él tenía, y los que escribían en esa época era así. Entonces la historia se comenzó a profesionalizar en la década de 1960 en la Universidad Nacional de Bogotá. Ahí abrieron nuevas asignaturas, o sea, nuevas profesiones como de historia social, sociología, antropología, ese tipo y abrieron historias también. Entonces, a partir de ahí ya la historia no era una distracción, sino una profesión ya. Y a raíz de eso ha habido mucho más investigación. Hay mucha gente que le atrae la investigación de historia. Ahora, los archivos aquí hay que cuidarlos. El archivo de las empresas, lo de la Manuelita es un ejemplo. Ese archivo a mí me impresionó. ¿Cómo será que yo iba a hacer ese trabajo? Yo me enteré de que la Manuelita había abierto el archivo al público por un profesor de la Universidad del Valle que vino a un seminario y me dijo, vamos a hacer un trabajo sobre esto, hagámoslo los dos. Y dije, bueno, muy bien. Entonces yo viajé a Palmira
fui con él. Finalmente logramos que nos dieran permiso entrar al archivo. Entramos al archivo. Ese señor estuvo yendo al archivo. Yo iba todos los meses, cada vez que podía, a Palmira. Me quedaba 3, 4 días. Y él alcanzó a ir 2 o 3 veces y a la tercera vez dijo, no, yo no puedo con este archivo. Me tocó a mí sola el archivazo ese. Yo puedo hacer otro libro más con ese sobre archivo. La historia. Sí, pero en la universidad pues le dan a uno tiempo. Me demoré 2 años para hacer eso. Entonces los archivos empresariales, ojalá hubiera más conciencia de conservarlos porque con base a eso es que uno puede aprender de los empresarios de antes, de cómo hicieron las cosas. Si los Vélez Daníes hubieran leído eso, hubieran puesto también más atención a la parte científica. En la historia que tú nos acabas de relatar y la cual realmente nos inspira, nos has dejado muchas recomendaciones, enseñanzas, tal como la que acabas de hacer para los empresarios que todavía tienen empresas centenarias y que realmente puedan conservar su historia. Yo quisiera saber si tienes alguna recomendación para algún joven de esos que nos está escuchando sobre aprendizajes que tú desde tus vivencias históricas digas, miren, es importante que los cartageneros no se olviden de esto. Bueno, yo como soy profesora, me he dado cuenta más o menos cómo es el estudiantado hoy. El estudiantado hoy, los profesores tenemos que ponernos al día en cómo enseñarles, porque no les basta con la cátedra, no basta, eso ya es magistral. La cátedra magistral está pasada de moda. Pues viene desde los romanos y desde los griegos, entonces hay que ya inventarse. El estudiantado hoy es un estudiantado audiovisual. Entonces hay que atraerlo con el audio y con lo visual también. Eso me he dado cuenta yo siendo profesora, porque yo tiendo a la cátedra. Y como a mí me gusta leer tanto, yo pienso que a los estudiantes les debe gustar leer. Claro. Y no les gusta. Para ellos leer es, si tú quieres saber historias, pues te toca leer. Eso sí, no puede ser todo cine ni documentales. Te toca leer, si vas a investigar también. Entonces, dentro de la población estudiantil de hoy, hay un pequeño porcentaje que sí lee, porque lo trae de su casa. Es que la lectura es algo que se aprende como en la familia. Hay familias donde no hay libros, casas donde no hay libros, y entonces los hijos tienden a no darle importancia a la lectura. Entonces eso sería como la primera cosa que yo aconsejaría, no tanto al estudiantado como a los profesores, que hay que inventarse otra manera de llegar al estudiantado que no sea poniendo las lecturas. No sé, ahora el estudiantado ahora lo que les interesa más que todo son las ciencias nuevas, todo lo que tiene que ver con la nueva tecnología, es la tendencia dominante. Debe haber y hay seguramente estudiantes que todavía, yo tengo por ejemplo unos nietos que son unos lectores impresionantes y uno tiene 15 años y el otro tiene 19. ¿Por qué? Porque los papás son académicos y leen lo mismo. Entonces esos pelados salieron unos lectores, leen cosas diferentes. Pero les encanta la ciencia ficción, pero a mi casa llegan con unos libros que parecen a trancapuertas, son como de este gordo y son grandes lectores. Entonces, ¿cómo pudieron ellos hacer hijos grandes lectores? Con el ejemplo. Totalmente. Porque es que tú no aprendes sino con el ejemplo. ¿Por qué no nos recomiendas un libro básico de historia si alguien quiere conocer de la historia de Cartagena? De Cartagena, a mí me gusta mucho cómo escribe mi suegro, porque él no escribe para académicos, él escribe para público en general. Entonces los libros de él, además, tienen una facilidad de no ser trascendental, tiene una facilidad para escribir y para contar cosas que nadie sabe, anecdóticas, y yo recomendaría que comenzaran por ahí. Comenzaran por Eduardo Lemaitre, que tiene muchas publicaciones. Y tú en lo particular... Yo admiro mucho a los historiadores ingleses. Okay. Mi historiador favorito entre los ingleses es un señor que se llama Victor Bulmer Thomas.
Es un señor que además habla español corrido. Víctor Bulmer Thomas se llama. ¿Alguna obra de él? Él ha escrito sobre América Latina, pero no me acuerdo el título, no me acuerdo, pero yo te lo mando por correo. Y se los dejamos a los oyentes aquí en el link para que tengan acceso a esa recomendación tuya. Me gusta mucho más que los franceses, aunque de los franceses hay uno que es muy bueno, que se llama François, ahora no me acuerdo tampoco, que ha estudiado mucho los países alrededor del Mediterráneo. Es reconocidísimo en la historia mundial. Nos los mandas y lo agregamos. Y como bien lo decías tú, que ahora la gente está acostumbrada a nuevas tecnologías, el podcast es una de ellas que ha llegado para quedarse como forma de aprender. ¿Sigues algún podcast? Sí, sigo yo no sé si se llama podcast, pero ahora está hablando mucho en TikTok Jeffrey Sachs. Más moderno todavía, el TikTok ya es una evolución más allá. Te lo recomiendo. Jeffrey Sachs. El economista. Sí, el economista. Él ha sido consejero de casi todos los países del mundo y tiene una facilidad para hablar increíble, ese tipo. Y además te enteras de cosas que no sabes, porque él te puede hablar de economía de casi todos los países de Medio Oriente, por ejemplo. Ha sido consejero de Rusia, mejor dicho, de países del Líbano, de países de Turquía, de países así. Es anti-yankee. No le gusta Estados Unidos. Trump mucho menos. Entonces sabe exactamente cómo es Trump y qué tiene en la cabeza. Te recomiendo que lo oigas. Yo me he atravesado con él varias veces, pero voy a ponerle más atención. Tiene una cosa que me gusta y es que tiene un inglés muy fino. O sea, el tipo habla, yo le entiendo todo porque hay gente que habla inglés que yo no entiendo la mitad de lo que dice, pero este tipo no tienes que leer nada, lo entiendes perfecto, se ve que es un hombre culto, es un tipo que yo le calculo que está llegando casi a los 70. Pero tiene la cabeza... No, es un tremendo economista. Tremendo. Sí, para terminar, 2 preguntitas de cierre. La primera es, tú sabes que Cartagena va a cumplir pues pronto sus 500 años de fundada. Sí. ¿Crees que haga falta un monumento significativo en la ciudad? Yo siempre digo que el Parque El Centenario celebró los 100 años, el Teatro Heredia en su momento también. Me gustaría. ¿Qué te gustaría que la ciudad tuviera como monumento? Miércoles, difícil. Me coges ahí fuera de base. ¿Qué podría ser? Algo que sea práctico, que tenga utilidad para el público en general. No sé qué podría ser. No sé, ¿tú qué piensas que podría ser? Yo he estado siempre pensando que la ciudad se merece algo significativo, sí, pero que se vea, ¿no? Sí. Que se palpe, que uno pueda disfrutarlo. Y la última pregunta tiene que ver con nuestro podcast y dice así, completa la frase. Sí, aquí la sesión de preguntas rápidas. Estamos en ella. Me encanta. Estamos en ella. Entonces, en Cartagena debemos prender el foco por... Sí. Ay, pero esa es la última. Esa es la última. En Cartagena debemos prender el foco por la realización de las obras del Canal del Dique, que se suspendieron ante la intervención injustificada de la ministra de Medio Ambiente. Suspendió las obras del dique y seguramente el dinero que ya habían conseguido lo van a desviar para otras obras. Lo que no deja de ser una paradoja que haya sido la ministra de Medio Ambiente la que haya hecho eso, porque esos trabajos en el Canal del Dique son justamente para evitar la altísima contaminación de la bahía de Cartagena, provocada por el vertimiento de las aguas del río Magdalena, que viene recogiendo toda la porquería del país y luego nos las tira a la bahía. Terminan en la bahía de Cartagena poniendo en peligro su existencia. La bahía de Cartagena puede desaparecer como desapareció la bahía a donde desembocaba el río Sinú, también por colmatación de... Entonces eso sí sería lo que yo diría
O sea, a mí cuando la ministra suspendió las obras me pareció el colmo. Listo. Pues María Teresa, de verdad muchas gracias por compartir todo tu conocimiento, tu pasión, contarnos sobre la historia, enseñarnos. Para nosotros es un placer de verdad tener estos espacios y esperamos que para todos nuestros oyentes igualmente haya sido un placer. Así que muchas gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias a ti por invitarme a este espacio tan bueno, tan conocido,